Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, el flow, ese pegue en el que ejecutas sin pensar, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Hoy quiero hablarte de la última innovación de Petzl, el dispositivo de aseguramiento Neox. A simple vista parece un grigri, pero su funcionamiento es totalmente revolucionario. La rueda interna reduce la fricción al mínimo, permitiéndote dar cuerda con fluidez y facilidad. Al abrirlo, verás que la cuerda va guiada por un rodamiento que minimiza el rozamiento que se produce entre la cuerda y el aparato. Lo que esto permite es poder dar cuerda de forma fácil y rápida al escalador que va de primero, sin tener que manipular el freno, de forma natural. Toda una gran innovación, una gran ayuda, envuelta en una forma que ya conoces. De nuevo, Petzl quiere ser tu aliado en tus pegues, sin que se note, de la mejor forma, haciéndolo fácil y seguro. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy aprovecho que traigo por primera vez al podcast a Carlos Álvarez para anunciar que abrimos las plazas para la segunda formación, Nuevas Tendencias en el Entrenamiento de Escalada. Una formación en la que de hecho participa Carlos como docente de uno de los módulos. ¿De qué va esto? Pues es muy posible que, como yo, seas entrenador de escalada o aspirante a entrenador de escaladores. Y esto del entrenamiento está en constante evolución, y en Climbing Nova no hemos dejado de formarnos con los mejores, experimentando con las últimas metodologías disponibles. Hoy por hoy es necesario estar al tanto de los avances en la ciencia del entrenamiento para llevar a los deportistas a obtener los mejores resultados posibles. Y queremos que resuelvan las grandes preguntas que nos hacemos todos los entrenadores. ¿Qué entreno? ¿Cómo lo entreno? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto es suficiente? Este año sacamos una edición mejorada completamente online para la que tienes un precio especial ahora mismo. El año pasado cubrimos todas las plazas ofertadas muy rápidamente, así que no esperes a quedarte sin la tuya. Si te interesa, entra en climbingnova.com y rellena tu solicitud para que te llame. climbingnova.com. Y ahora vamos a conocer a Carlos Álvarez. Hoy tengo la suerte de estar aquí sentado virtualmente junto a Carlos Álvarez, alguien al que tenía ganas de conocer desde hace tiempo. Carlos es entrenador, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ha hecho máster en investigación en alto rendimiento y bueno, ha divulgado mogollón de conocimiento sobre el entrenamiento de la escalada entre su blog y sobre todo en su canal de YouTube. Carlos Álvarez Climbing Lab, con unos vídeos fantásticos, súper bien producidos y con mucho cariño, que ha sacado en castellano y en inglés y sobre los que estoy súper agradecido. No sé si me dejo algo, Carlos Álvarez, pero bueno, bienvenido a Rock and Joy, lo primero. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que yo también tenía ganas de estar aquí y conocerte virtualmente. Había seguido varios de tus podcasts, sobre todo de entrenamiento, claro. Y nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues ya adelanté la semana pasada en la entradilla del podcast que íbamos a hacer alguna cosita juntos en Climbing Nova. Ahora iremos a eso dentro de un rato grande. Pero antes de nada me gustaría conocerte. O sea, me gustaría conocerte personalmente y me gustaría que la gente que nos escucha, aparte de tu figura como entrenador, sepa quién es Carlos Álvarez, Climbing Lab. Porque, bueno, te conocemos como divulgador del entrenamiento en la escalada, pero te pones a buscar cositas por ahí y sales haciendo bloques durísimos. O sea que a nivel de rendimiento en la escalada, sobre todo en bloques, has tenido una trayectoria súper interesante. ¿Cuándo y cómo empezaste a escalar, Carlos? Bueno, yo empecé, a diferencia de cómo se empieza ahora, ¿no? Porque yo ya soy un viejete, empecé a escalar en roca porque me gustaba mucho la montaña. De hecho, empecé en los Pirineos, ¿no? Y era algo, un poco de la escalada estaba todavía muy vinculada a la montaña, ¿no?
Y empecé a escalar en los Pirineos pues hace 30 y pico años, hace 20 y pico años, con 12 años, más o menos, con 12 años creo, sí. Y, y ya al poco de empezar a escalar, vi que me motivaba mucho, que me gustaba muchísimo y dentro de la escalada que me gustaba más la parte, digamos, más explosiva, ¿no? Aunque casi no se hacía bloque en esa época, hasta eran los comienzos del Escorial y tal, pero yo ya veía que me llamaba el bloque, que me llamaban las vías cortas, me gustaba pelearme con un movimiento que no me saliese, me gustaba mucho eso. Entonces, pues eso poco a poco Cuando me fue dices llevando. viejete, ¿a qué te refieres y de qué año estamos hablando? Yo soy del 86, tengo 38 años. Me refiero también a viejete, ¿no? Porque en comparación a las nuevas generaciones Ah, empiezan escalando en rocódromo y a lo mejor llevan 10 años escalando, están peleando en las finales de, yo qué sé, del Campeonato de España de bloque y a lo mejor no han escalado en roca, ¿no? Entonces en ese sentido ha cambiado mucho las o si generaciones. nos vieran, todavía mantenemos el pelo, tío. Yo Y yo tengo... calvo, justo calvo no me voy a quedar. Lesiones muchas, pero calvo no me voy a quedar. Vale, entonces empezaste con 12 años, estamos hablando de cerca del año 2000, 90 y muchos, ¿no? Sí, por ahí creo. Qué suerte, tío. ¿Y qué te encuentras en ese panorama de la escalada por aquellos entonces? Pues en aquel entonces, es eso, el bloque casi no existía. Eran los comienzos de aperturas en el Escorial. Bueno, había algún bloque en la Pedriza, alguno, yo creo en Siurana también, pero pues casi no era una modalidad en sí misma el bloque, ¿no? Eh, Eran eso, un poco los comienzos. Luego, en términos de entrenamiento y eso, yo tuve la suerte de que como era muy pequeño y no había muchos chavales de mi edad en esa época que empezasen a escalar, fui a federarme después de ese verano que hice un curso y me enseñaron a escalar en los Pirineos, fui a federarme a la Federación Madrileña y me vieron y dijeron, coño, un chaval de 12 años. Dijeron, tú no querrás pertenecer a un equipo de tecnificación, sin preguntarme ni el grado ni nada, simplemente porque tenía 12 años. Y dije, ah, pues yo encantado, claro. Y entonces pues me metieron en el equipo de tecnificación, ¿no? Entonces en esa parte tuve suerte, pero es verdad que es que no tenía nada que ver con lo que hay ahora en cuanto a logística de rocódromos para entrenar y en cuanto a conocimientos sobre el entrenamiento, ¿no? Sobre la fuerza de agarre, bueno, sobre todo en general, ¿no? Ha cambiado muchísimo, ha evolucionado muy rápido. Entonces empezaste a entrenar en este equipo de tecnificación y competías también. Competí, lo que pasa es que eso, competí en sub-16 hasta los 14 años así, luego tuve un parón de 2 o 3 años de, de escalar, me desmotivé bastante, luego con los estudios tuve algún bache, lo dejé un poco y luego lo retomé eh, con 17 o por ahí. Y cuando lo retomé con 17, sí que lo cogí con muchísimas ganas. Estaba todo el día en el rocódromo, todos los fines de semana escalaba eso, sábado y domingo en roca, lo cogí con muchísimas ganas. Y realmente el cambio fuerte de rendimiento lo pegué ahí ese año desde los 17 a los 18, pero porque no paraba y estaba súper, súper fanático. Y ahí ya habías encontrado el bloque como lo que te molaba, ¿no? Y ahí había más bloque, efectivamente. De hecho, ahí ya, aún así, me costaba a veces encontrar gente para hacer bloque, ¿no? Había más gente que hacía deportiva y vías, ¿no? Pero sí, o sea, ya a lo mejor había 7 u 8 octavos de bloque en el Escorial en esa época, que ahora, claro, 7 u 8 octavos parece muy poco, ¿no? Pero en aquel entonces era lo que había, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Y cómo fue tu progresión en cuanto a la escalada? ¿Cómo empiezas a vislumbrar que eso te gusta lo suficiente como para querer dedicarte a algo relacionado como eso? Bueno, yo siempre he sido como bastante fanático en lo que hago, ¿no? Y cuando descubrí la escalada, dije, pues en esto va a ser aún peor, me da la sensación, ¿no? Por lo que me gustaba. Entonces, no sé, yo siempre he sido de preguntarme muchas cosas, ¿no? Entonces, yo cuando iba a entrenar o cuando iba a escalar, pues me preguntaba cómo podía hacer para mejorar, ¿no? ¿Por qué este ejercicio? ¿Por qué hacer solo bloques y no otros ejercicios que mejorasen mis carencias como escalador o otros factores de rendimiento? ¿No? Siempre me hacía esas preguntas. Pero bueno, un poco
aparte del entrenamiento, pues por ejemplo también me hacía esas preguntas en cuanto a bloques, ¿no? Pues estaba el Escorial, pero yo decía, ¿por qué el Escorial? Igual hay 200 sitios como el Escorial o mejores que el Escorial, ¿no? Entonces también tenía mucha curiosidad aperturista. De hecho, empecé a abrir bloques también bastante joven y mucho espíritu de investigación, ¿no? Y curiosidad. ¿En qué escuelas participaste en el desarrollo? Pues participé así en los inicios en Bayuela mucho, luego más en zonas de caliza, en Tamajón y Campisábalos, en los últimos años más en zonas de los Pirineos, y luego, bueno, en zonas pues eso, que más conocidas, ¿no? De Granito, de la zona centro y tal, pues bueno, he tenido también mis pequeñas aportaciones y tal, pero sí, al final las aperturas casi me gustan más que escalar. Siempre lo digo, que es un poco enfermizo, abro más proyectos de los que puedo hacer, pero, pero vamos, es que disfruto en ese proceso. Qué guay, qué guay. ¿Y cómo se te ocurre dedicarte a estudiar ciencias del deporte? Pues un poco por lo mismo que te decía, ¿no? Por esa curiosidad. Lo tenía bastante claro. Lo que pasa es que cuando hice la selectividad, justo ese año me rompí el menisco y me operaron de menisco. Entonces no pude hacer las pruebas de acceso eh, de INEF, de Ciencias del Deporte. Y entonces perdí 3 años de mi vida haciendo forestales que luego lo dejé. Y ya al final, después de ese, digamos, fracaso en ingeniería forestal, sí que me metí en ciencias del deporte y bueno, ya ahí eso, estaba en mi salsa, ¿no? También dentro de ciencias del deporte siempre tuve claro que me quería dedicar más a la rama, digamos, más de ciencias de la salud y de rendimiento, ¿no? Porque eso, lo que me motivaba para estudiar ciencias del deporte, en definitiva, era saber cómo hacer que los escaladores mejorasen, se lesionasen menos y, en definitiva, rindiesen más, ¿no? Y que la escalada evolucionase por esa parte. ¿Y cómo encuentras la carrera en cuanto a tus inquietudes? Esto puede ser controvertido. Empezaré diciendo que yo no creo demasiado en los títulos, ¿vale? Ahora bien, la carrera es bastante genérica, entonces, pues, si tú la haces para aprender algo tan específico como es el rendimiento en escalada y algo que por lo menos cuando yo lo estudié estaba tan poco investigado, ¿no? Pues tampoco vas a poder aplicar muchísimas cosas. Ahora bien, lo que sí que te da la carrera, sí que son muchas herramientas para que luego tú por tu cuenta pues desde tener espíritu crítico, desde entender lo que es el método científico, pues tengas la capacidad de cribar y de, y de tener criterio a la hora de escoger qué caminos tienen más sentido seguir, ¿no? Y saber filtrar, pues, por ejemplo, las cosas que o que se oían, bueno, y se siguen oyendo, ¿no? Del rocódromo, a mí me ha funcionado esto, pues, pues todos hacer eso, ¿no? Ese tipo de modas, ¿no? Pues tener un poquito eh, ese criterio para filtrar. Entonces, bueno, la carrera creo que sobre todo lo que aporta es eso. Y también, ya a nivel más pragmático, te da la posibilidad de luego dedicarte, poder hacer un posgrado de investigación, una tesis doctoral o lo que sea, ¿no? Porque en ese sentido, por ejemplo, aunque estoy siendo un poco crítico con la carrera, con el posgrado de investigación que yo hice, diría lo contrario, ¿no? Diría que aprendí un montón, aunque fuese relativamente genérico, aprendí un montón de cosas aplicables a la escalada y me aportó mucho. ¿No te animaste luego a hacer una tesis en esto? Medio empecé, pero lo dejé. Me pilló ahí en una época que estaba un poco saturado del ámbito académico. La verdad es que ahora me estoy planteando si retomarlo. O sea, no lo tengo muy claro. Y también porque en el ámbito de ciencias de ciencias del deporte está muy difícil, está bastante difícil trabajar en la universidad, porque hay gente con currículums académicos muy, muy buenos, ¿no? Entonces, al final también puede ser un poco desmotivante, ¿no? Decir,
hasta- me pego todo este curro que supone hacer una tesis doctoral para luego seguir trabajando en el ámbito privado, ¿no? Y realmente para el ámbito privado puedes investigar por tu cuenta sin, incluso aunque no publiques, saltándote toda la burocracia que supone un doctorado y, y te va a aportar parecido, ¿no? O incluso a nivel de conocimiento te va a aportar casi lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es verdad que en ese sentido, pues cómo está hecho, digamos, el sistema, Hmm. eh, a mí personalmente me puede resultar un poco desmotivante. Y cuando terminas esta carrera y este posgrado en investigación sobre el rendimiento, ¿qué haces, tío? ¿A qué te dedicas? Bueno, ya me dedicaba a ser entrenador. Eh, Poco a poco, cada vez me voy dedicando más, digamos, en la figura de entrenador personal, porque al principio, desde hace muchos años, que también me gustaba, daba muchos grupos de entrenamiento en rocódromo, pero poco a poco lo he ido dejando y me he ido centrando más solo en los entrenamientos personales, ¿no? Eh, Uno de los sueños con los que salí después del posgrado era tener un laboratorio, porque en el posgrado me empezaron a venir muchas ideas de diseñar dispositivos de medición de factores de rendimiento y tal, y veía una idea muy motivante de tener un espacio donde tener todos esos dispositivos y poder medir todos estos factores o investigar o ayudar a los deportistas, un poco todo, tener ese espacio y dedicarme completamente a ello. Y eso es algo que con Carlos Álvarez Clinic Lab conseguí, ¿no? Tener este laboratorio, que lo tengo desde hace pocos años, donde todos esos dispositivos que he ido diseñando a lo largo de estos años y desde que terminé la carrera y demás, los puedo tener albergados ahí y ahí es donde evalúo factores de rendimiento a deportistas, a los deportistas que entreno o incluso a deportistas que simplemente me piden que les haga una batería y que les analice y les diga, digamos, cuáles son sus carencias y cuáles son sus fortalezas. Entonces, bueno, en esa parte es casi, es un poco un sueño, ¿no? Hecho realidad. También es un poco la parte de lo que me comentabas antes del doctorado y tal. Casi prefería tirar por ese lado que por el lado académico de estar vinculado a una universidad, ¿no? Aunque bueno, no es incompatible, pero bueno, si tenía que elegir, prefería elegir esa parte, ¿no? Ey, ¿aún no conoces Climsking? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climsking. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Muy bien, muy bien. ¿Y qué has ido haciendo, investigando, desarrollando en este espacio? Bueno, yo cuando hice el posgrado, el trabajo de investigación que hice, que iba a ser la misma temática que mi posterior presunto doctorado, eh, era sobre el déficit de fuerza poslesión en lesiones de polea. ¿Vale? Entonces, yo lo que hice en ese trabajo fue coger una tabla, una regleta de 15 milímetros, y le puse, digamos, como una tecla sensorizada para que me midiese la fuerza que hacía un dedo que yo quisiese, pero trabajando en una posición específica, ¿no? Es decir, por ejemplo, toda la mano trabaja en arqueo, pero yo mido la contribución de fuerza que hace a ese agarre en arqueo, por ejemplo, el dedo corazón, ¿no? Entonces construí este dispositivo porque había visto que se había establecido desde la literatura científica,
desde un estudio francés de Moutet y colaboradores, que en roturas múltiples de polea el tratamiento que tenía que ser quirúrgico, ¿no? Y parecía que tenía cierto sentido, pero claro, yo a la vez me planteaba, cuando leía ese paper y los muchos otros que había sobre poleas, decía, bueno, pero ¿en base a qué eligen eso si ni siquiera hay ningún paper que hayan medido la fuerza específica de un dedo lesionado? Y claro, si tú tienes una lesión de polea y tú no eres escalador, tu vida no cambia. O sea, en un mes se te pasará el dolor, no perderás movilidad y tendrás la vida más normal del mundo. Vas a poder seguir cogiendo un vaso, vas a poder coger la bici, vas a poder hacer una vida súper normal. O sea, ni te vas a enterar. Entonces, al final, ¿cuál es el propósito de una recuperación, de una rehabilitación, de una readaptación de una lesión de polea? Si sabemos que no produce un déficit en movilidad, que no produce una inflamación crónica y un dolor crónico, casi en ningún caso. Entonces, al final, el objetivo tiene que ser la recuperación de la fuerza. Sin embargo, no tenemos ningún paper que evalúe la recuperación de la fuerza y ni siquiera un dispositivo que evalúe la recuperación de la fuerza de un dedo específico, ¿no? Porque esas valoraciones se hacían con la recuperación, en todo caso, de la fuerza de toda la mano. Entonces, es como, si, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es como si alguien se rompe el ligamento cruzado anterior y evaluamos su recuperación de fuerza en sentadilla haciendo una sentadilla con las dos piernas. No, hombre, habrá que evaluar la fuerza que tiene en la pierna que se ha operado, si hay un déficit, ¿no? Entonces, ¿en base a qué se sacaban conclusiones si la recuperación de una lesión de polea era satisfactoria o no era satisfactoria, ¿no? Entonces yo veía que ahí faltaba material, ¿no? Y faltaba ese dispositivo, ¿no? Entonces, a la vez que hice ese estudio y empecé a trabajar con sensores, que en España es que no se había trabajado con sensores en aquel momento. Entonces, había un estudio de Morenas y colaboradores de la Universidad de Extremadura que habían hecho algo, pero no es como ahora, que tienes el Tindec, el Surjo, el Chronojam, que ahora tienes mucho material, pero en ese momento no había. De hecho, mi sensor era un sensor en bruto que me ayudó a, a configurarlo un amigo ingeniero. Hmm. Entonces no había esa accesibilidad a los sensores. Y entonces, pues a la vez que hacía ese estudio, dije, "Joder, esto de los sensores tiene una aplicabilidad brutal para muchísimas más cosas. O sea, evidentemente, pues para lo que estaba haciendo, ¿no? De poner una tecla y medir solo la fuerza de un dedo, eh, pero para instalar en un campus Board, cuando estaba haciendo ese trabajo, estaba viendo ya a la vuelta de la esquina y dije, hostia, estoy deseando poner esto en un campus. A ver qué me encuentro. Lo estaba deseando. De hecho, es lo siguiente que hice, ¿no? Y de ahí empezó a brotar lo que sería el campus inteligente, que ahora trabajo mucho con él, ¿no? Pero bueno, que veía un montón de aplicabilidad eh, a los sensores, porque al final es que es la pieza clave para la investigación de biomecánica del movimiento en escalada. O sea, es que es clave. Puede dar muchísimas respuestas. Y de hecho, pues, bueno, por toda esa parte sí, ¿no? Vale, entonces hemos saltado adelante desde ese Carlos que empieza a escalar en el 90 y pico con 12 años. Ya estaríamos, no sé, 2012, 2000, ¿cuándo acabaste la carrera? Y Eh, Sería, pues, a ver, hace 12 años o por ahí, 2024. 2012, lo he clavado, tío. Sí, por ahí puede ser. Igual un poco más tarde, ¿eh? Igual un poco más tarde. No sé, yo muy mal las fechas, ¿eh? No, igual con 27 o 28, es que no me acuerdo bien. Bueno, Pero bueno, sí, por ahí. que te encuentras con que sales, estás haciendo tu máster en investigación y el estado de la investigación en escalada está como un poco en pañales, ¿no? Sí, ahí cuando terminé la carrera, yo iba viendo cosas, ¿no? Bueno, estaba la tesis de Eva López, que fue un antes y un después. La de Pedro estaría al caer. Yo creo que ya la había terminado, porque ya hablaba bastante con él. Yo creo que ya la habría terminado, pero no estaría publicada, o no me acuerdo. Pero bueno, estaba eso. Y a ver, sí que había algo ya de material, había bastante de Lauren Vigorús, de biomecánica, había mucho de Volker Short sobre lesiones de poleas, bueno, sobre lesiones en general, de Bert Schweitzer, sí que había cosas ya. Lo que pasa es que eso se ha vuelto exponencial. Si en ese momento había, o sea, ya había algo, pero claro, a lo mejor es no sé, un 2% de lo que hay ahora. Es que se ha crecido muy exponencialmente eso.
¿Y el estado de la divulgación de este conocimiento cómo estaba? Bueno, el estado de la divulgación, había ese material, pero también la literatura científica era un poco más inaccesible, ¿no? Ahora es como más accesible y, mm, y como que hay más conciencia de diferenciar lo que es, yo qué sé, lo que dice una persona a lo que dice un artículo científico, ¿no? Hay bastante más esa conciencia. De hecho, aquí también aquí puede que me cuelguen, pero creo que incluso en ciertos ámbitos hay hasta un cierto dogmatismo ahora en cuanto a un cierto, no sé cómo llamarlo, cienciologismo sobre, no, esto si no está publicado no tiene valor. Es como, bueno, a ver, que la experiencia también tiene un valor, ¿eh? Que hay cosas que no están publicadas porque a lo mejor simplemente la persona ha pasado de publicarlas, porque le da igual, ¿no? Y también puede tener un valor, ¿no? Entonces, creo que no hay que tirar ni a un extremo ni a otro tampoco. Bien, bien, bien. Pues hemos llegado un poco al momento presente, Carlos, en el que, bueno, te estás dedicando plenamente al entrenamiento y a la investigación privada y divulgación de lo que vas sacando con este Climbing Lab y estos aparatos que has desarrollado tan chulos. Has trabajado también de profesor en cursos de entrenamiento para escalada en TD12. Y llegamos a este momento, este podcast. Claro, empiezo a hablar contigo hace unas semanas o meses para intentar que trabajes con Climbing Nova como profesor en la formación que tenemos de entrenamiento para escaladores, dirigida a entrenadores, sobre todo a gente que haya cursado TD2, TD3 y que tenga inquietud por formarse un poquito más de lo que se da en estas formaciones más genéricas. Y poco más. Estoy encantado de poder contar contigo con todo este bagaje que tienes y ahora hecha esta presentación de media hora de puta madre, te conocemos un poquito. Me gustaría que hablásemos sobre la biomecánica del agarre. O sea, he estado bicheando lo que has ido publicando tanto en YouTube como en tu blog sobre lo que se sabe de los diferentes tipos de agarre, las ventajas que hay entre un agarre y otro, la aplicabilidad a las diferentes morfologías de la mano, qué riesgos y qué ventajas asociadas tienen cada uno de estos. Y me parece un tema apasionante sobre el que no he hablado en el podcast previamente y sobre el que hay poco publicado en castellano, ¿no? Y bueno, me parece una oportunidad maravillosa poder tenerte aquí y soltarte este melón para que lo vayamos cortando a tajaditas, tío. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, antes de nada, quería deciros que yo también estoy encantado de que hayáis contado conmigo para poder estar de profesor en vuestra formación en Climbing Nova. A mí me encanta la formación. He dado varios cursos también privados y varias veces he dado entrenamiento en el TD2 en diferentes escuelas. Y la verdad es que, bueno, la formación me encanta por un poco poder divulgar y compartir lo que me apasiona, ¿no? Y efectivamente, dentro del ámbito del rendimiento en la escalada, digamos que la parte que más me gusta podría ser la biomecánica, ¿no? Al final yo creo que la biomecánica, Para el que no lo conozca, ponlo en cristiano, tío. ¿Qué es esto de la vale, biomecánica? la biomecánica podría ser como la física de lo que ocurre en el cuerpo humano en relación a una tarea motriz, ¿no? A un deporte, ¿no? La física que interrelaciona lo que ocurre en el cuerpo humano cuando tú realizas una actividad deportiva, ¿no? A lo mejor es una explicación así a grandes rasgos, ¿no? Pero al final creo que esta ciencia, la biomecánica, pues tiene la capacidad de explicar muchísimas cosas de este rendimiento y también muchísimas cosas de un apartado colateral de ese rendimiento que son las lesiones, ¿no? Em, Además, la escalada tiene, o sea, a diferencia de quizás de otros deportes, tiene mucho de esta física, ¿no? Desde la fuerza de agarre, desde la biomecánica de la fuerza de agarre hasta la biomecánica de la técnica, ¿no? Pero volviendo al hilo de lo que comentabas, de la biomecánica de la fuerza de agarre, precisamente la biomecánica es, digamos que sería la ciencia
que estudia, en este caso, el por qué mecánicamente unos agarres son capaces de ejercer más fuerza que otros, ¿no? O sea, te da un poco, es la ciencia que buscaría dar las razones físicas de por qué unos agarres producen más fuerza que otros, ¿no? Entonces, quizás aquí tengamos un ejemplo para entender un poco lo que es la biomecánica y en este caso más concreto, hablando de fuerza, de la cinética, ¿vale? Que es la biomecánica que atiende a, a cómo se producen las fuerzas, ¿no? Vale, entonces estamos dando por hecho que hay diferentes tipos de agarre en escalada, que esto, bueno, creo que es bastante básico y todos los que nos escuchen lo van a entender, pero nos vamos a estar refiriendo a agarres de mano abierta, más en un romo o una extensión, agarres en semi-extensión o semi-arqueo, agarres de arqueo completo o agarres con un solo dedo o con dos dedos, ¿no? En extensión, con o sin efecto cuádriga. Digamos que por ahí van las cosas y agarres en pinza, que también sería otro de los principales. Entonces vemos que independientemente de la fuerza que nosotros tengamos en nuestra musculatura, de cómo posicionemos el agarre de nuestra mano en una presa y cómo esté nuestro cuerpo con respecto a esa presa, puede variar la fuerza que le apliquemos, ¿no? Eso es lo que me estabas queriendo decir. A donde quería llegar es que, bueno, que los diferentes tipos de agarre tienen unas características mecánicas diferentes, ¿no? Entonces, esas características mecánicas diferentes determinan eh, una, una capacidad de producir fuerza en diferentes tipos de canto y también unas que pueden tener unas consecuencias a nivel de lesiones que se produzcan, ¿no? Por eso es tan importante estudiar. Para ir introduciendo, la escalada tiene una peculiaridad muy importante a nivel mecánico, que es que prácticamente todas las contracciones que se producen en fuerza de agarre son de tipo isométrico, y más en concreto de tipo isométrico sostenido, que es lo que eh, con las siglas en inglés se llama IMA, IMA con H, ¿no? Excepto un detalle que no sería IMA, hago un paréntesis porque has puesto el ejemplo en una pinza, ¿no? Una pinza ya no sería un IMA, sino sería un PIMA, ¿no? Que es un isométrico, digamos, empujado, ¿no? Entonces, volviendo a esa peculiaridad de que el tipo de contracciones musculares que se producen en escalada son isométricas, eh, pues esto también, como decía, tiene unas características mecánicas, ¿no? Una de las características mecánicas que tienen estos IMAs, este tipo de isométricos, es que todos los rozamientos que se produzcan en las estructuras o tejidos que intervienen juegan a favor de producir fuerza. Espero estar explicando. Eh, si tú tuvieses, por poner un ejemplo, si tú tuvieses un codo muy rígido por lo que sea, ¿no? Voy a poner un ejemplo a ver si es gráfico. Imaginemos que tú a un codo le echas sica, lo sicas y la dejas soldado a 90 grados. Pues para los IMAs habría mucho rozamiento, ¿no? Entonces, para los IMAs se va a traducir en que todo ese rozamiento va a favorecer la fuerza y en los PIMAs va a entorpecer la fuerza, ¿no? Y como casi todos son IMAs en escalada, en la fuerza de agarre, eh, todos los rozamientos que haya de las estructuras involucradas pueden favorecer a producir más fuerza de agarre. Ahora bien, Bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Si no te importa y quédate con el hilo de lo que iba a decir, pues seguro que es súper interesante. Pero para el que nos escuche, lo primero del todo, isométrico, es que no hay movimiento en el gesto. O sea, quiere decir que agarramos y no hacemos una contracción de la mano ni una extensión de la mano, sino que mantenemos el agarre en una posición más o menos estable. Y dentro de ese tipo de contracciones isométricas podríamos diferenciar dos. Está la HIMA que dices y la PIMA. Sería Holding Isometric Muscle Action o Pulling Isometric Muscle Action, en la que se diferencia si en ese gesto en el que no hay movimiento estamos resistiendo una carga, o sea, evitando que esa carga nos venza el agarre, o estamos queriendo contraer el agarre frente a algo que no se mueve. Y tendría una diferencia a nivel muscular esas dos acciones que visualmente podrían ser prácticamente idénticas, sin embargo, a nivel de lo que está pasando a nivel biológico dentro de nuestro antebrazo, pues son ligeramente diferentes. Vale, y hecho este paréntesis, te dejo
para que se entere la gente de qué es esto del GIMA y el PIMA. No lo podrías haber explicado mejor, muchísimo mejor de lo que lo está explicando yo. Creo que ha quedado clarísimo. Entonces, bueno, respecto a lo que estaba comentando, todos esos factores pasivos, esos factores ajenos a la contracción muscular, producen, digamos, un superávit de fuerza, pero esos superávit de fuerza casi siempre conllevan un riesgo de lesión, ¿no? Porque hay algún tejido que está sufriendo un estrés mecánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la agarre en extensión, uno de esos factores pasivos es el efecto cuádriga, ¿no? Que es un superávit de fuerza que se produce cuando tenemos uno de los dedos más flexionado que los dedos colindantes, ¿vale? Se produce, digamos, un efecto de tensión, o sea, se tensa el lumbrical, que es un músculo pequeñito que hay en la palma de la mano, y al tensarse ese músculo produce ese superávit de fuerza. ¿Qué ocurre, como os decía, de ese superávit? Que conlleva el riesgo de que ese lumbrical se desgarre, ¿no? Entonces, como decía antes, es interesante estudiar y poder medir todos estos fenómenos porque, por un lado, aumenta el rendimiento el tener ese superávit de fuerza, ¿no? Al final lo que queremos es tener más fuerza para rendir más. Y por otro lado, eh, estos superávit de fuerza pueden explicar cómo se producen las lesiones, ¿no? Y no queremos tener lesiones porque al final van a hacernos parar y parar nuestro rendimiento, ¿no? Algo parecido ocurre con el agarre en arqueo, ¿no? Vale, vamos a detenernos un poquito más en la extensión, luego pasamos al arqueo, no hay prisa ninguna. Entonces vemos que estás diciendo que el efecto cuádriga sucede cuando agarramos en extensión. Estamos hablando de extensión con 3 dedos, o 2 dedos, o un dedo. No podríamos agarrar en extensión con 4 dedos y tener efecto cuádriga, ¿no? Entonces, pongamos que estamos agarrando un canto en extensión con 3 dedos, hacemos efecto cuádriga y lo vamos a hacer siempre, salvo que estemos poniendo toda nuestra atención a no hacerlo realmente, cuando giramos el meñique hacia abajo. Incluso nos agarramos el meñique con el pulgar para hacer más profunda esta contracción del meñique. Si lo hiciéramos con un solo dedo, pues podríamos girar los dedos de alrededor, y si lo hacemos con 2 dedos, igualmente. Lo que estamos haciendo, ¿no?, es utilizar ese musculito que abarca el tendón que llega a los 2 dedos para crear más tensión ahí. Eso se llama efecto cuádriga. ¿Cuánto más de fuerza podemos ejercer con el efecto cuádriga versus hacerlo sin el efecto cuádriga? Que de nuevo recalco que sería una escalada, un agarre muy raro al que no estamos acostumbrados. Como bien decías, o sea, dentro del agarre en extensión puede haber efecto cuádriga en varios tipos de agarre, ¿no? El más común es el primer ejemplo que ponías, que es como coger en tridedo con el meñique más flexionado, entonces se estaría produciendo efecto cuádriga a la altura del cuarto lumbrical. Pero efectivamente puede haber efecto cuádriga, pues por ejemplo en un monodedo hay efecto cuádriga y hay efecto cuádriga en los 2 dedos colindantes, porque el índice puede estar flexionándose más y estar agarrando ese dedo índice con el pulgar, como en el ejemplo que ponías tú antes, y el anular también se está flexionando más, ¿no? Entonces habría, digamos, efecto cuádriga por los 2 lados del corazón. En este caso, el superávit de fuerza puede ser muy grande. Yo he hecho mediciones que la fuerza que ejerce ese dedo corazón sin efecto cuádriga versus con efecto cuádriga es el doble, ¿vale? Pero esto no quiere decir que sea siempre así, esto depende del sujeto. Hay sujetos que apenas produce superávit de fuerza el efecto cuádriga y hay otros casos que pueden llegar a ser el doble, como en el ejemplo que estoy poniendo. Y dejamos por hoy esta charla tan interesante. La semana que viene continuamos con Carlos Álvarez, con el que vamos a realizar la formación para entrenadores de escalada en Climbing Nova. Así que atento al podcast del viernes, y si estás interesado en formarte como entrenador con nosotros, entra en climbingnova.com.